¿Lo vieron ayer a Salinas dando un mensaje a los jóvenes para, bueno, mantener la responsabilidad frente a todo el desafío que tenemos por delante de la fiesta, de las reuniones, todas esas cosas que no podemos hacer? ¿Lo vieron? Sí, muy buena la intención. ¿Vamos a escucharlo? Dale, a ver. Hoy no te hablo como ministro, sino como padre de 4 jóvenes y adolescentes. Nada de lo que hoy hemos conseguido en conjunto de la sociedad habría sido posible sin tu participación, sin tu actitud. Y por eso te voy a pedir algo muy especial para poder seguir disfrutando del trabajo, de la educación y de la libertad solidaria. Te voy a pedir que te juntes menos, en grupos reducidos, con tus amigos o conocidos, y que no compartas con ellos ni mates, ni botellas, ni vasos. Esto va a hacer que logremos entre todos aplanar la curva de casos y llegar de mejor forma al verano. Cuento contigo y muchas gracias. Bueno, muy bien, ahí estaba el mensaje del Ministerio de Salud Pública, conocido en estas horas. Sin duda hay buena intención del gobierno en tratar de llegar a esa población que es la que ahora nos preocupa a todos, ¿no? Uno se pregunta, ¿alcanza? Bueno, porque maneja el tuteo, es decir, Sí, hay un lenguaje, digamos, tratando de conectar con las generaciones más jóvenes, hasta ¿no? corporal, ¿no? Más un primer plano, un ministro sin corbata. saco, sin corbata. Pero bueno, me parece que como hemos dicho acá muchas veces, el mensaje tiene que estar dirigido de jóvenes para jóvenes, Sí. ¿no? Por más que tenga muy buena aprobación el ministro, yo no sé cuántos de los jóvenes de 15 años saben quién es el doctor Salinas, ¿no? Es papá hablándote, o sea, es la misma actitud, ¿no? Que está muy bien, la intención está fantástica, pero tiene que buscar... Y puede sumar, pero es necesario aportarle lo otro. No, está bien. Estamos a la espera de lo que se anunció por parte del presidente del INJU hace algunos días acá en Buen Día, sobre la creación de una pieza de comunicación que estaban trabajando en presidencia, de jóvenes para jóvenes, pero bueno, todavía no se ha visto. Claro, en el mundo sí, vos lo has dicho, Sí. se están utilizando algunos referentes. Influencers, ¿no? Influencers, bueno, referentes para hablarle, viste, cercanamente al joven, pero y han sido campañas muy efectivas, por cierto. Y un mensaje que no sea trucho. O por ejemplo la alemana, que no eran influencers, eran personas incluso mayores que estaban como en el futuro recordando en qué les había pasado a ellos como jóvenes. No tiene por qué ser un influencer, pero sí con un lenguaje más cercano y con otro efecto hasta incluso visual. Y que no sea trucho el mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea un mensaje que el propio joven se dé cuenta, le bajaron línea y está repitiendo. O sea, tiene que ser un mensaje que realmente llegue. Sí, pero la clave es si lo conocen al ministro, ¿no? Me parece. Porque los jóvenes no miran televisión, no tienen mucha idea de las autoridades, no son nuestra generación. Entonces me parece que va por ese lado. Fue emitido en redes sociales también, pero bueno, hay que conocer la investidura que tiene la persona que está dando ese mensaje, ¿no? En este caso el ministro de Salud. Vamos a saludarlo a Sergio Rico, director del SINAI, lo tenemos ahí también vía Zoom, y él seguramente estaba escuchando todos nuestros comentarios en una jornada realmente muy, muy particular. Estamos hablando, Sergio, que se pasó la barrera de los 100. Se llegó a los 3 dígitos, se llegó a los 104 casos, aquel número mágico del que tanto hablábamos, que según el propio mensaje de las autoridades es el que nos tenían que preocupar, dicho también desde el grupo de científicos que la barrera de los 100 ponía en peligro el hilo epidemiológico. En ese contexto te pregunto, Sergio, cómo van a trabajar ahora, ¿no? Con estas cifras que preocupan. Bueno, buenos días a todo el panel, a toda la audiencia. Un gusto en estar con ustedes. Y bueno, es un desafío más a todos aquellos desafíos que tiene el SINAE por delante. La cifra preocupa, también preocupa el comportamiento, ¿no, verdad?, de toda la población, y en especial el grupo que se dedicó el mensaje del ministro. Para el SINAE, tener 100 o 90 es lo mismo, porque tenemos que cumplir con todas las actividades, ayudar a todos los SECOED a que tengan la infraestructura necesaria para articular a todos los organismos del Estado que estamos tratando de luchar contra esta pandemia. Sergio, SINAE, SECOED, son digamos, términos que son muy familiares, pero capaz que el grueso de la población no entienden particularmente cuál es el trabajo que realizan cada uno de ellos. Vamos a contar un poco que el SINAE
articula todos los ECOED de los diferentes capitales departamentales, ¿correcto? En este momento, especialmente están trabajando con Montevideo y con Cerro Largo. ¿Cuáles son los puntos del país en donde está puesta más la preocupación? Está bueno poner un poco el foco en qué es el SECOED. Primero, el SINAE articula todos los organismos del Estado. En particular, en el territorio, articulamos con todos los comités departamentales de emergencia. Cada comité departamental de emergencia, que su presidente es el intendente del departamento, nombra un encargado de SECOED que arma su grupo coordinador, el centro coordinador de emergencia del departamento. En ese SECOED están integrados todos los actores sociales, políticos, que integran el Comité Departamental de Emergencia, más aquellos que por la particularidad de ese departamento el SECOED entienda necesario que tienen que funcionar. Por eso es así que, por ejemplo, tenemos hoy reunión con Montevideo, mañana con Canelones, y los SECOED tienen aproximadamente unos 20 integrantes cada uno, porque aparte de estar representados todos los directores departamentales de Salud Pública, Desarrollo Social, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el representante del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, que sería lo que marca la ley, también esos SECOED tienen representantes de la del transporte, varios actores que son fundamentales ante cualquier emergencia, sea esta de la pandemia, sea una inundación o un déficit hídrico, como ustedes nombraron hace un rato, que es otro de los desafíos que tenemos en estos momentos por articular también algunas acciones en tal sentido. Director, ¿cómo se está articulando la parte logística, teniendo en cuenta que ahora ya el interior, bueno, si bien se tiene monitoreado distintos focos, bueno, Montevideo como que tiende a crecer? Ayer hablábamos con una especialista, una profesional que se encarga de la parte estadística, que trabaja... Una matemática. Exactamente, y nos decía que, bueno, que Montevideo quizás no estaba en un primer plano, pero venía manteniendo un crecimiento sostenido, y bueno, ahora aparentemente los números como que tienden a crecer más rápidamente. ¿Cómo se evalúa por parte del SINAE? Acá hay dos temas de logística. Uno, la logística desde el punto de vista técnico de la salud, que de eso se encarga el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con ACE. Y después está la logística para instrumentar esa logística de salud, donde muchas veces llaman al SINAE para instalar una carpa frente a un hospital para no colapsar la emergencia, llaman al SINAE para que le demos tapabocas a cierta población que es necesario que la utilice, llaman al SINAE por un tema que no tienen transporte o para coordinar. Cuando se hizo las vacunas, hicimos toda una articulación de distintos transportes y otros actores que ayudaron a la vacunación. O sea, el SINAE está más para articular las medidas sanitarias que indique el Ministerio de Salud Pública o la dirección de ACE. Rico, pensando en la temporada de verano y en departamentos como Rocha o Maldonado, ¿se piensa reforzar los ECOED de estos departamentos? ¿Cómo está articulando el SINAE en este sentido? Justamente de cara al verano, que no es solamente el problema de la pandemia, que va a haber un contralor importante, pero también el tema de los incendios y otras cuestiones que también competen a los ECOED y al SINAE. En principio, con los ECOED de la zona de la costa, Rocha, Maldonado y también Canelones, y nosotros incluimos a La Valleja, ya hemos tenido un par de reuniones. Una la hicimos en Maldonado mismo, con entonces Dirección Nacional de Bomberos, Policía Carnera, INUMED, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, el Ejército, para empezar a articular todos los temas con respecto al incendio, Sergio, a los posibles incendios. A propósito de eso que estás diciendo de incendios, se adelantó la fecha de prohibición de quemas, ¿no? Habitualmente es más hacia el verano. Pero ustedes... Siempre a partir del 1 de diciembre, y se le solicitó al presidente adelantarla para el 15 de noviembre para tener un lapso mayor de cuidado, ya que los pronósticos de INUMED
y las medidas de déficit hídrico que tenía el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca indicaban un mayor riesgo que años anteriores. Por eso se tomó la decisión. Pero es muy importante esto, porque la gente no sabe que hay una provisión para realizar quemas y se ve mucho los fines de semana, en las casas de verano, cuando las personas están con su tiempo libre. Bueno, voy a hacer un fueguito acá y voy a quemar las hojas que barro. Eso no se puede hacer, es importante que la población sepa que está prohibido, ¿verdad? Y que además Exactamente, eso eso está prohibido por ley. No se pueden hacer quemas, ya sea de cultivos que hayan pasado ya su época, no se pueden hacer quemas de pastizales, que no quiere decir que hagan su asadito en su parrilla y tengan su cuidado, pero no se pueden hacer esas quemas que son innecesarias en esta época del año. Rico, volviendo a la pregunta anterior, de cara al verano y a estos departamentos y teniendo en cuenta el COVID, ¿se va a reforzar la cantidad de funcionarios en los ECODEC de los departamentos donde hay mayor concurrencia entonces? Sí, se está trabajando con el Ministerio de Salud Pública cómo se va a aumentar los refuerzos sanitarios, pero principalmente la actividad de los ECOER en el tema de las comunicaciones con todos los actores políticos de la Intendencia más que nada y con el SINAE. Están todos los ECOER alerta, pero particularmente la zona de la costa por el doble sentido, ¿no? Los incendios, el déficit hídrico y la afluencia del posible público en la época estival, que a pesar que sea público interno, también hay que tener cuidado de las aglomeraciones, etcétera, etcétera. Ahora en un ratito vamos a conversar también sobre migración. ¿Cómo está trabajando el SINAE en los puntos donde está ingresando población migratoria? ¿Se está trabajando en la asistencia también para controlar el ingreso de COVID por estos puntos? Sí, estamos trabajando muy de cerca con OIM y con la Dirección de Migraciones Departamental, principalmente en Rivera y Rocha, ya que ha aumentado en forma exponencial la cantidad de migrantes, principalmente en Rivera. OIM nos decía que están entrando 13 veces más extranjeros por Rivera que lo que entraban en diciembre. Eso lleva a toda una logística de esa persona que generalmente viene sin el PCR, sin el test, tiene que esperar en la frontera a hacerse el test, tiene que esperar los 7 días de la cuarentena para volverse a hacer el segundo test. Ahí el SINAE está colaborando con el SECOE de Rivera, principalmente, en buscar hospedaje, articular el tema logístico de la comida, sábanas, colchones, frazadas, y bueno, es un desafío más porque suponemos que el público el migrante que está entrando, ciudadanos de otros países, va a seguir en aumento. Uruguay tiene características especiales en estos momentos en la región para que de otros países quieran venir a nuestro país. Por eso cada vez tenemos más medidas que cumplir para estar más cerca de ese inmigrante y que no pase por nuestro país libremente sin los controles sanitarios. La última, Sergio, se anunció por parte de la Intendencia de Maldonado la creación de grupos o brigadas que van a fiscalizar que efectivamente cumplan las cuarentenas aquellos que llegan, por ejemplo, a la zona de Punta del Este, que es una zona donde se han constatado en reiteradas ocasiones el incumplimiento de esas ventanas que hay que guardar de 7 días, a las 48 horas se ve mucha gente circulando por ahí, por el balneario. ¿El SINAE va a apoyar con logística ese trabajo? ¿Va a estar en la coordinación también de esos grupos? ¿O es resorte independiente de la Intendencia? En principio, la fiscalización en cada departamento es un resorte municipal de cada intendente. Ese intendente tiene su comité departamental de emergencia y su SECOED. En caso de que necesite algún medio extra, se lo pedirá al SECOED y veremos la forma en cómo podemos colaborar. Pero el resorte de cómo, cuándo y dónde fiscalizar es municipal de cada intendencia. Muchísimas gracias, Sergio, por su tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Y bueno,
buen trabajo, ¿no? Porque la verdad este hombre no debe dormir. Sí, yo le quise preguntar, pero imagínate lo que debe ser, ¿no? Y algo casi las 24 horas. que no es menor, el trabajo de ellos es coordinar y ahora estamos frente a un cambio o recambio en las intendencias donde van a cambiar los equipos, donde hay que readaptarse también a los equipos nuevos que vendrán en las nuevas intendencias, que no es menor, ¿no? También no es la menor, parte hay una transición administrativa, hay de una transición en el logística. medio, De claro. todas formas, están funcionando, por ejemplo, en Montevideo, muy rápidamente, por ejemplo, para poner un caso, un accidente aéreo que hubo hace poco, en la zona de Melilla se activó el sistema de emergencia, en este caso el SECOED, y en minutos todos los... Todas las partes estuvieron allí presentes y digo, muy rápido. Es que hacen de todo. Hoy en día son más populares por el tema, bueno, de las cifras del COVID, Claro, que esperamos sobre las 7 y algo. Pero no solamente eso. Y es importante el detalle que dio. Están entrando 13 veces más migrantes a nuestro país. Y por la frontera de Rivera, ¿no? sobre todo, pero también está complicado en Paysandú y en otras partes. Y hay que pensar que esa gente viene en situación vulnerable, ¿no? Ya vamos a tener algún testimonio, pero hay que darles también un soporte. Si tienen que hacer cuarentena, ¿dónde es que la hacen? ¿Quién les da los recursos? No es menor. No es menor. Y bueno, y lo otro es lo de las inundaciones. Por suerte no estamos en una situación de emergencia de inundaciones en este momento, porque el SECOED, el SINAE allí utiliza muchos recursos. Si se combinara una situación de COVID con una inundación, esto sería... tremendo. Pero hay sequía. Una situación de emergencia, pero hay sequía, ¿no? Lo que no tenés es la problemática esta de los inundados, de los autoevacuados, todo eso que también genera una logística muy importante. Y hay riesgo de vida, claro. Y también, y de enfermedades y todo lo demás.